Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este pequeño curso que tiene por título Publica tus ideas del primer borrador a tu libro autopublicado. Mi nombre es Carlos Nicolás Ortiz y les traigo este pequeño curso por medio de mis amigos de Didacteca. Yo soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, específicamente en la carrera de Filosofía, y también soy autor de El recuerdo de quien ya no existe, una novela de drama con tintes filosóficos y psicológicos. Es una novela que habla acerca del abuso y que retoma temas también como lo son la indiferencia social, la normalización de la indigencia y las ideas que se arraigan como propias sin serlo realmente, principalmente en la infancia. Y pues también a lo largo de la novela y a través de las reflexiones de los personajes planteo cuestiones que hablan sobre la idea de Dios, el concepto de humanidad y la pérdida de identidad. Espero también próximamente, el siguiente año, poder publicar mi siguiente libro, que es un libro de relatos que también tiene por ahí una novela corta y que habla de, bueno, retoma los trastornos mentales para hablar sobre la condición humana. Tendría como título de enfermedades mentales y otras monstruosidades. Y pues bueno, esos serían los proyectos que están en puerta. Ya entrando un poquito más a lo que hablaremos en este curso, el curso está dividido en tres partes. Las primeras dos sesiones son como herramientas que tenemos que tener nosotros en cuenta para poder escribir. No son herramientas obligatorias, pero sí son herramientas que nos van a ayudar a organizar nuestros pensamientos y a organizar las historias que nosotros queremos retomar. Eh, como digo, esas dos primeras sesiones tratarían de estas herramientas que, pues, como vemos aquí en la primera sesión, hay algunas como son la premisa, el tema, la trama, el conflicto, pero en la segunda sesión veríamos propiamente el camino del héroe, que es la estructura general de una historia, y la veríamos a través de ejemplos muy simples. El curso está dirigido a jóvenes que intentan hacer como sus primeros pininos en lo que es el arte de escribir o el oficio de escribir. Entonces, los ejemplos que retomaremos serán como de cultura popular, de anime, de videojuegos. Entonces, en la segunda sesión retomaríamos propiamente El Señor de los Anillos. En la tercera sesión es donde nos pondríamos como un poquito más filosóficos. Vamos a tratar de seguir el desarrollo de un personaje. El personaje pues es Patrice, que es del libro de Albert Camus, La muerte feliz. Y también retomaríamos Niebla de Unamuno, que Niebla tiene ahí unas pequeñas reflexiones acerca de los personajes y su condición existencial. Eh, en la cuarta sesión, que sería la última, pues ya entraríamos de lleno a lo que es el proceso de autopublicación, el proceso que va después de que nosotros tenemos ya un texto, que ya lo hemos pulido y que ya está listo para su impresión. Eh, para comenzar, pues veamos lo que hay en la primera sesión, que pues aquí se los enumero, son ocho pasos. Es qué significa ser escritor, perdón. Perfiles del escritor, premisa, tema, trama, conflicto, perfiles emocionales y construcción de personajes, y personajes arquetípicos. Pues si les parece bien, comencemos. ¿Qué significa ser escritor? ¿Por qué es pertinente hacernos esta pregunta? Había un docente en la facultad que se llama Francisco García Olvera, bueno, se llamaba, que en paz descanse, y él decía que todo lo que nosotros llevamos a cabo nos define de cierta manera. Entonces, cuando yo digo quiero ser escritor, ¿a qué me refiero con ser escritor? Hay dos formas en las que podemos definir qué es escritor. Una puede ser como del lado romántico y que está abierta a todo el mundo, y es que ser escritor es simplemente escribir. Ser escritor es crear una historia. Ser escritor es que a través de las letras nosotros podamos llegar
a las personas, a los lectores que acuden a los libros y que acuden a buscar respuestas también a través de historias ajenas a su realidad inmediata. La segunda forma en la que nosotros podemos definir el ser escritor, pues ya tiene que ver con una diferencia en la profesionalización de la escritura. Y por ejemplo, Snyder Blake nos dice que la diferencia entre ser un escritor y ser un escritor profesional es precisamente que el escritor, el normal a secas, escribe cuando tiene ganas, cuando está inspirado. El escritor profesional no puede darse ese lujo. El escritor profesional escribe cuando necesita cumplir con un proyecto, con una meta. Entonces es más una cuestión de hábitos, escribir siempre a la misma hora, escribir determinadas horas, escribir determinadas palabras. Esa es una parte del ser escritor profesional, y la otra es que el escritor tenga todas estas herramientas como las que les vamos a mostrar, las que les voy a mostrar, perdón, en este curso, que tienen que ver más con la estructura, que tienen que ver más con el planteamiento y la planeación. Entonces, ¿qué es ser escritor? Pues tener todas esas herramientas que nos permiten crear una historia y que esa historia sea clara, concisa y coherente principalmente. Y bueno, una vez establecido o establecida esta pregunta sobre lo que es ser escritor, también hay que hacer una diferencia entre lo que es un escritor y lo que es un autor. Yo les traigo aquí como 3 referencias. El autor básicamente es el escritor que ha ido más allá y que ha decidido publicar su libro. Entonces, ¿cuáles son las maneras en las que nosotros podemos publicar? Básicamente hay 2, que es la editorial y la de autopublicación. La mixta ahorita la vamos a ver. Y pues, ¿qué es un autor que se ha publicado en una editorial? Bueno, el autor que se ha publicado en una editorial es aquel que deja algunas características de su trabajo en manos ajenas, es decir, que es editado, publicitado, publicado y coordinado por una entidad ajena, en este caso la editorial. La editorial pues se hace cargo de todos estos elementos que van después de la escritura, la coordinación de la edición en cuanto tal. Y ¿qué implica esto? Bueno, pues implica que el escritor ya no es dueño de su propia obra, ¿no? La cede a la editorial para que la editorial pueda hacer todos estos procesos que derivarán después en un libro, ¿no? En un libro publicado. Eso implica pues que el escritor no puede hacer nada con su trabajo. Ese trabajo ya le pertenece a la editorial y pues depende del contrato que ustedes tengan con la editorial. Hay veces que es por un número de ejemplares específicos, no sé, 100, 1000, 2000, los que sean, o por ediciones, primera edición, segunda edición, o por tiempo, ¿no? Tú le cedes los derechos a la editorial por un determinado tiempo, 1 año, 2 años, y después te son devueltos. ¿Qué implica un contrato con una editorial? Pues implica que las ganancias de los libros se dividan entre la editorial y el autor. Por lo regular, los contratos específicos van desde el 5% al 10% de regalías, que sería lo que ustedes estarían ganando. Esas regalías pues dependen del trato en el que ustedes hagan con la editorial. Como digo, puede variar del 5 al 10%, a veces un poquito más. Eso depende pues también de la trayectoria del escritor, si es un escritor novel, si es un escritor que apenas va empezando o si ya es reconocido. Y pues esto supone que cuando se venda un libro, no sé, si tú vendes un libro en 300 pesos, pues al autor solo le darían el 30 pesos, ¿no? Porque la editorial está poniendo todo el mecanismo
para que tú puedas publicar. ¿Cómo me puedo acercar yo a las editoriales? Bueno, pues la primera es que tú puedes acercarte a las editoriales directamente, es decir, en algunas páginas que tienen las editoriales, ya sea Planeta, Penguin o Alfaguara. este Hasta abajo, por lo regular, tienen algo que dice contacto y pues te reenvía, te dirige, perdón, a un enlace que puede ser un correo electrónico y tú ahí puedes mandar tu manuscrito. Por lo regular te piden un storyline, que ahorita vamos para allá. El storyline es, tú lo pones junto con tu manuscrito. El manuscrito les recomiendo que sea un manuscrito que está pulido, que no vaya en obra negra. A esto me refiero, que esté ya corregido, que tenga una maquetación básica, para que tenga más posibilidades de que las editoriales decidan apostar por su escrito. También esto no me consta, pero muchos dicen que ya están pidiendo que tenga seguidores en redes sociales, para que ellos sepan que hay un mercado en el que esté interesado en ti, ¿no? Entonces, esa es una forma de llegar a las editoriales. La otra es por medio de agentes literarios. Hay agencias literarias que te piden, bueno, más bien tú les mandas tu manuscrito, ellos lo revisan y si les interesa, ellos hacen de representante, un representante como cualquiera, como aquellos que manejan a los actores y que van a buscarles trabajo, ¿no? Pues lo mismo pasa con el agente literario. Ellos acuden a las editoriales y tratan de que las editoriales te den un contrato a ti y que puedas publicar tu libro. Esto también implica que pues el agente literario se va a llevar parte de las regalías, dependiendo del trato que haga con la editorial. La tercera posibilidad de que tú puedas publicar, pues se da a través de cursos, ¿no? A través de concursos, perdón. Los concursos los suelen hacer las editoriales. Tú mandas tu manuscrito y si resulta ganador, pues te publican. Hace unos meses, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica publicó una convocatoria sobre cuentos. Tú mandabas tu cuento, ellos lo publicaban y te daban el 10% de las ventas de ese cuento, ¿no? Hay otros premios que son como mucho más grandes, como el de Alfaguara. Alfaguara te da un premio en efectivo. No me acuerdo cuánto es el premio, pero va arriba de los 100,000 pesos. Y publican tu libro. Cuando tu libro rebasa el margen de los 100,000 pesos, es decir, que ya vendió 100,000 pesos, entonces Alfaguara te empieza a dar el 10% de las regalías del libro, ya sea del libro pasta blanda, pasta dura, audiolibros y ebook. Creo que en ebook te dan un poquito más, creo que te dan el 30%, pero pues también es una opción para publicar. Existen dos tipos de editoriales: las editoriales tradicionales y no tradicionales. Las editoriales pues tradicionales son aquellas que ya están bien cimentadas en el mercado, que son editoriales como las que acabo de mencionar: Alfaguara, Fondo de Cultura, Porrúa, Planeta, etcétera, que son editoriales que son confiables porque ya están insertas dentro del mercado. Mientras que las editoriales no tradicionales son editoriales que son emergentes, que por lo regular buscan proyectos que apenas están saliendo, le dan oportunidad a los actores noveles, que son los que apenas empiezan en este mundo. Pero hay que tener mucho cuidado con las no tradicionales, porque muchas veces las ocupan para estafar gente. Hay que checar muy bien los contratos que firmamos o las convocatorias a las que acudimos. El segundo punto en el que tú puedes publicar pues es la autopublicación, que es lo que nos atañe precisamente en este curso. Y pues esa autopublicación
hace que el autor tenga el control absoluto sobre su obra, es decir, que tú puedes publicar libros de pasta blanda, pasta dura, puedes publicar ebooks, puedes publicar audiolibros y puedes, por supuesto, publicarlo en las plataformas que tú quieras. El trabajo de la coordinación de la edición recae absolutamente sobre el autor. Entonces, pues tú tienes que buscar los correctores de estilo, tú tienes que buscar a la maquetadora, tú tienes que buscar a la ilustradora para que te haga la portada. Y obviamente, si tú tienes que buscarlo, pues también tú tienes que pagarlo, ¿no? Hay que derribar un primer mito aquí en la autopublicación, y es que no todos los autopublicados son mal hechos. Se tiene como el mito de que si tú tienes un libro autopublicado eres un mal escritor, pero no siempre es el caso. Hay escritores que se preparan precisamente para autopublicar y hay escritores que contratan los servicios de gente profesional para que el producto final sea un producto profesional. Eh, ¿Cuál es la entidad que nos ayuda pues a hacer todo esto de la autopublicación? Bueno, pues Amazon es como la más conocida. Amazon te ayuda mucho en cuestiones de maquetación, tiene cursitos para que tú maquetes propiamente tu libro. También te permite publicar tu libro en diferentes ediciones, como digo, de tapa blanda, de tapa dura, de ebook, y te da las facilidades para que imprimas el libro. Tú puedes pedir copias de autor, te las dan un poquito más baratas y te llegan a tu casa dependiendo del margen que tú compres. Si compras 50 libros, si compras 20, si compras 30, pues será el precio. Entre más libros compres, más barato te lo va a dar Amazon. Entonces, esa es una manera de autopublicar y la veremos en la cuarta clase, en la cuarta sesión, en donde voy a explicar un poquito el proceso de autopublicación. Y bueno, también la autopublicación se puede hacer por otros medios, como es la coedición y el crowdfunding. La coedición tiene que ver con estas editoriales no tradicionales y que por lo regular acuden a los autores para que hagan un trabajo en conjunto, es decir, que el autor no corre con todos los gastos de la edición, sino que puede tener un apoyo de la editorial no tradicional en ese aspecto, o en su defecto el autor paga todos los gastos, pero la editorial se hace cargo de toda la coordinación de publicación del libro, es decir, la editorial lo edita, lo corrige, lo maqueta y lo imprime, y también por supuesto lo distribuye a lo largo del país o de los países, dependiendo de cuál sea el acuerdo con este editorial no tradicional. Y luego tenemos el crowdfunding, que el crowdfunding es básicamente aportaciones de gente externa hacia tu proyecto. Tú te haces cargo de la edición y de la coordinación, pero la gente te aporta dinero para que tú puedas llevarlo a cabo. Esto se da mucho en páginas como Wattpad, que Wattpad es como una plataforma donde escritores principiantes y también escritores no principiantes suben sus obras de manera gratuita, y mucha gente entra a leer esas obras. Entonces ahí los escritores de Wattpad generan un fandom, y ese fandom suele apoyar a los propios escritores para que puedan publicar su libro sin necesidad de acudir a una editorial tradicional. Y bueno, aquí por último vamos a cerrar este tema con lo mixto o la mixta, ¿no? La publicación mixta. Eh, este es más que nada para atacar un mito, que es el de que si tú eres autopublicado ya no vas a poder publicar en editorial o viceversa. Le pongo que es una combinación de las dos anteriores, pero en realidad es que existen autores que primero han publicado en editorial y después han decidido que ese sistema no les gusta, y entonces autopublican sus siguientes obras. Que tú publiques
tu primera obra en una editorial no implica que las siguientes obras tú las tengas que publicar a fuerza en una editorial. Puedes publicarlo o no. Igual, si tú eres autopublicado y autopublicaste primero, no es necesario, no necesariamente significa que tu siguiente publicación no pueda ser en una editorial. Tú puedes seguir acudiendo a las editoriales aún siendo autopublicado. Y bueno, pasamos al siguiente tema, que son los perfiles del escritor. Por lo general, cuando una persona quiere escribir o cuando pregunta qué es lo que tiene que estudiar para escribir, pues lo que solemos contestar es literatura, ¿no? Tienes que escribir literatura para escribir literatura. Tienes que estudiar literatura para escribir literatura, perdón. Eh, Este es como el primer ejemplo que les voy a dar, pero es un poco diferente a los siguientes porque la literatura sí se dedica puramente a lo que es la escritura. Para mí no existe el perfil del escritor. Tú puedes estudiar diversas carreras y aún así ser escritor. Eh, pero es cierto que dependiendo la carrera que tú estudies, tendrás un enfoque diferente de la escritura. Y bueno, les pongo aquí una definición bastante somera sobre lo que es estudiar literatura, y es que este profesional se forma principalmente en los aparatos técnicos de la escritura, así como en la gramática, que deriva en conocimiento de las estructuras de la lengua, derivadas a su vez, pero no limitadas a la ortografía, la semántica y la sintaxis. Es decir, que el que estudia literatura va a adquirir los conocimientos técnicos sobre la escritura, principalmente los de la gramática. La gramática pues es la que establece las reglas de la lengua escrita y que pues deriva en en estos tres elementos que yo planteo aquí, que es la ortografía, la semántica y la sintaxis. Obvio que hay otros elementos que también retoma la literatura, como los géneros y también como los tiempos verbales, etcétera. Pero yo para objetos prácticos les pondré estas tres. La ortografía pues es aquella que estudia los signos de puntuación. Eh, no se limita solo a los signos de puntuación, pero es más común conocerlo por eso, es decir, que nos explica el uso de la coma, el uso del punto, el uso de los dos puntos, etcétera, ¿no? La semántica, por su parte, es la que estudia el significado de las palabras. Esto nos ayuda a nosotros como escritores a elegir las palabras precisas para lo que queremos expresar. Y en caso de no tenerlas o de poner una palabra que no va en el contexto en el que la estamos poniendo, pues también nos ayuda a darnos cuenta de esto y tener un texto que es coherente en significado y no un texto que se va por las ramas, ¿no? Finalmente tenemos la sintaxis, que la sintaxis nos va a ayudar a nosotros como escritores a formar estructuras de lenguaje que sean coherentes y que nos ayuden a contar una historia clara y concisa. El análisis sintáctico pues nos ayuda a identificar las partes de las oraciones, como lo son el sujeto, el predicado, el objeto directo o el objeto indirecto, entre otros, claro. Eh, entonces, el conjunto de estas tres nos ayuda a que nuestro texto sea lo más legible posible. Y bueno, hablando de legible, vamos a lo que en el ámbito de la escritura podría ser un literato, que es, por ejemplo, ser un corrector de estilo, que el corrector de estilo es el profesional de la lengua que nos va a ayudar a nosotros como escritores a pulir nuestro texto, a corregir aquellos errores que se nos hayan ido, como un punto, como una coma, pero también a darnos consejos acerca de la trama eh, en términos de coherencia, en términos de que sea consistente el texto. El corrector de estilo no va a cambiar tu voz como escritor, es decir, no va a reescribir tu texto, él solo va a hacer sugerencias, te va a poner
por ejemplo, mi correctora de estilo en El recuerdo de quien ya no existe, yo ponía mexicanismos, ¿no? Palabras que solo se entienden en mi país, y ella, al ser colombiana, me decía, esto cámbialo, puedes poner otro tipo de palabra que pueda entenderse no solo en México, sino en otros países. Ese es como el trabajo que hace un corrector de estilo, y que también es propio de una persona que estudió literatura. Eh, el siguiente pues son básicamente los lectores beta. Un lector beta es aquel que analiza el texto antes de que vaya a un corrector de estilo, incluso después de que ya pasó por un corrector de estilo, pero que aún no se ha publicado. Existen dos tipos de lectores beta, que uno es el profesional y otro es el no profesional, y el primero pues hace un dictamen crítico de la obra literaria a través de pues estos elementos de ortografía, semántica, sintaxis, pero también de la trama, del desarrollo de los personajes, si estos son consistentes, si la historia se sigue, ¿no? Si la historia eh, se sigue lógicamente, pues. Eh, Entonces el profesional nos va a hacer un dictamen de lo que está bien y de lo que está mal de nuestro texto. Por lo general, eh, los dictámenes no son positivos al 100%, entonces el autor debe de estar abierto a ese tipo de crítica, y más si le está pagando a la persona. Entonces ese sería el lector beta profesional, y luego está el no profesional, que el no profesional pues suele ser una persona que no está inmiscuida al 100% en temas de literatura. Puede ser un conocido, incluso hay lectores beta que pueden conseguir a través de plataformas como Threads, que hay mucha gente que le gusta leer y le gusta leer cosas inéditas. Entonces ellos leen tu texto, te dicen qué les pareció, si están de acuerdo en que lo inscribas en un determinado género o no. Yo les recomiendo que si ustedes escriben, por ejemplo, romance o tráiler psicológico, lo que sea, lo envíen a gente que le gusta ese tipo de libros, porque si lo envían a gente que le gusta, no sé, el drama o la novela filosófica, pues quizá no les den la crítica que ustedes esperan, porque no es el tipo de libros que ellos leen. Y bueno, les pongo aquí unos ejemplos de literatos en la historia, que yo por ejemplo puse a Tolkien, pero Tolkien propiamente es filólogo. El filólogo es el que estudia textos antiguos, pero no solo desde el texto, sino desde la complejidad de su contexto, ¿no? La cultura, cómo influye la vida del autor dentro de ese texto. Y bueno, pues aquí puse a Tolkien de ejemplo. Literatos, pues sí puse a José Agustín. José Agustín es un mexicano que ya falleció, si no mal me parece, que en paz descanse, y que ha escrito muchos libros, no solo de literatura, sino de no ficción. Y también pongo pues a Vargas Llosa. Por cierto, de José Agustín les recomiendo el libro La tumba, que es un libro que plantea el hastío de la vida. Y pues de Tolkien, El Señor de los Anillos, El Silmarillion. eh, y de Vargas Llosa pues está La ciudad y los perros, que es como su obra más conocida, ¿no? Y bueno, una vez viendo este perfil de la literatura, pasemos al siguiente perfil, que es el de la psicología, ¿no? La psicología es la ciencia social que estudia la conducta humana y los procesos mentales, y la psicología puede servirnos para muchas cosas en la literatura, pero principalmente para comprender la profundidad de los personajes. Y bueno, aquí ya cambiamos un poco los ejemplos y les pongo los ámbitos de la escritura donde puede utilizarse la novela psicológica. Diré la psicología, y uno de ellos es la novela psicológica, el tráiler psicológico, el terror psicológico, y hay más, pero yo les pongo estos como forma de que ustedes vean cómo puedes tú
encauzar el estudio de la psicología en la escritura, ¿no? ¿Qué es la novela psicológica? Pues bueno, la novela psicológica es aquella que deja de lado un poquito el contexto de el libro y se va directamente al desarrollo de los personajes. El conflicto en una novela psicológica suele ser interno, no tanto externo. Entonces como veremos después en el tema de los conflictos, es un encuentro consigo mismo, ¿no? Es luchar contra los prejuicios, es luchar contra los problemas que tenemos arraigados. Un ejemplo de novela psicológica pues es Las ventajas de ser invisible de Steven Bosky. Y esta es una novela sobre Charlie. Charlie es un joven que ha crecido con un bloqueo emocional y que le cuesta mucho relacionarse con los demás. Este bloqueo emocional básicamente se debe a un abuso que él sufrió en la infancia, un abuso sexual, y que él ha bloqueado. Entonces, a lo largo de esta novela, Charlie va a tratar de luchar contra estos bloqueos y contra lo que esos bloqueos le han generado en la forma de relacionarse con los demás. Eh, el siguiente punto pues sería el tráiler psicológico, que es forma parte de la novela psicológica, pero tiene un elemento que es el suspenso. Uno de los ejemplos de tráiler psicológico más conocidos pues es El psicoanalista de John Kashenbach, y es una novela que nos plantea a un psicoanalista llamado Frederick, que de repente comienza todo a salírsele de control. Uno de sus pacientes se suicida y le empiezan a llegar cartas de amenaza de muerte de otro paciente, ¿no? Que él no sabe si en realidad si es su paciente o no lo es. Y entonces él se va a dedicar toda la novela a buscar quién es aquel que lo está amenazando, ¿no? Amenazando de muerte. El tráiler psicológico no solo es adentrarnos en la psicología del personaje, sino que también funciona con el lector, ¿no? El autor del tráiler psicológico va a tratar de despistar al lector para que éste no llegue a la conclusión que podría ser lógica, sino que al final tiene como un plot twist, ese cambio de trama en el cual el autor nos revela que todo lo que hemos estado pensando a lo largo del libro pues no es cierto. Eh, Finalmente les pongo aquí el terror psicológico y pongo de ejemplo a Edgar Allan Poe en su cuento El Pozo. El Pozo es un cuento donde nos sitúa un protagonista que está en una habitación oscura y él no sabe muy bien qué hay alrededor de él. Está encadenado y entonces la única forma de saber de su entorno es palpar con sus manos lo que está a su alrededor, ¿no? Y entonces el autor nos sumerge a nosotros como lectores en toda esa tensión que tiene el personaje principal. Es como una doble psicología, entender la psicología del personaje y entender cómo el autor utiliza esa psicología para que nosotros como lectores entremos en lo que él está viviendo, en toda esa ambientación, en sentir todas estas motivaciones que tiene el protagonista para salir de su situación o para entender en la situación en la que él está inmiscuido, ¿no? Y bueno, eso sería la psicología que nos ayuda a ver la profundidad de los personajes. La siguiente sería la filosofía, que pues bueno, la filosofía se ha
definido de diferentes maneras a lo largo de la historia. La definición más conocida es la etimológica, que bueno, nos separa, ¿no? Filos de filia, que significa amor, y sofía de sofos, que significa sabio, y nos las une y nos dice que la filosofía es el amor a la sabiduría. Como amor, pues es una búsqueda, significa que el filósofo no tiene la verdad y entonces va en busca de eso, va en busca de la verdad, en busca de la sabiduría. Morente, por su lado, nos define a la filosofía como una disciplina que se define a través de su propio ejercicio, es decir, que cuando nosotros filosofamos, estamos creando filosofía. Es una definición un poco redundante, pero hay otros filósofos que dicen que la filosofía es aquella que se basa en el principio de asombro del hombre, ¿no? Los hombres por naturaleza nos asombramos y ese asombro nos ayuda a buscar en el mundo exterior la forma en que se conectan las cosas y por medio de la razón concluir en esto que es la sabiduría finalmente. Yo, para efectos de este curso, les pongo una definición práctica, y es el estudio de los problemas fundamentales que se relacionan con la existencia, la condición humana, el entendimiento del mundo y la realidad social, entre otros. Y precisamente por eso puede servirnos para plantear problemas complejos dentro de una historia. En los ámbitos donde se puede utilizar, pues encontramos la novela filosófica. En la novela filosófica pues se exploran estos temas: el concepto de Dios, el concepto de la existencia, la condición humana, el entendimiento, cómo entendemos el mundo. Y bueno, los ejemplos de este tipo de novela los tenemos del lado derecho, y es El extranjero de Albert Camus, que es una novela que nos plantea el sinsentido de la vida, algo que Albert Camus ya escribió en El mito de Sísifo y que nos lo refleja ahora, ¿no? El mito de Sísifo es un texto de no ficción, es un ensayo, mientras que El extranjero busca mostrar todos esos conceptos complejos que ya una vez Camus cimentó, pero por medio de una historia. Es decir, Camus deja de explicarnos la cuestión existencial del hombre y ahora continúa mostrándonosla en la vida diaria. El segundo ejemplo que pongo es el del Código Lucifer de Michael Cordy. El Código Lucifer es una distopía, es ciencia ficción, y plantea la idea de la segunda venida de Cristo, que pues bueno, ahí hay creencia de que en la segunda venida de Cristo vendrá el apocalipsis, y pues Michael Cordy lo que hace en su libro El Código Lucifer es mostrarnos un apocalipsis, los jinetes del apocalipsis y sus consecuencias, pero por medio de la tecnología, esta tecnología que pues cada vez va avanzando más y se encuentra en más sectores de la sociedad. Michael Cordy exacerba esa tecnología y nos la muestra como la perdición del hombre. El último ejemplo pues es Niebla de Miguel de Unamuno, que es una novela que trata precisamente de una relación amorosa disfuncional, en la cual el protagonista busca a una chica, pero esta lo rechaza. Parece ser una trama muy simple, pero al final Unamuno le da un giro de tuerca que ya veremos en la tercera sesión, que pues plantea algunos problemas sobre la creación de personajes, su existencia, etcétera. Finalmente pues tenemos a la historia, que es el estudio del pasado y se lleva a cabo del análisis crítico de los documentos, filmaciones, libros y cualquier otra forma de reconstruir hechos históricos, y nos puede servir para ubicar la reconstrucción o reconstruir, perdón, con exactitud hechos específicos de alguna época. En los ámbitos donde se puede utilizar pues tenemos la
novela histórica, la fantasía. ¿Por qué la fantasía? Bueno, porque la fantasía retoma muchas mitologías, retoma cuestiones de aspecto medieval y pues para ello y para no ser anacrónicos, o sea, fuera del tiempo en el que estamos hablando en el libro, pues tenemos que regresar sobre la historia y ver este tipo de contextos para que, por ejemplo, nuestro protagonista que está en un mundo paralelo medieval no saque un celular y se ponga a hablar por medio de él, ¿no? Eh, es muy burdo el ejemplo, pero créanme que hay personas que han escrito libros con este tipo de errores. El ejemplo de este tipo de novelas, la novela histórica, que pues también pueden ser como retomar contextos específicos de la historia, pero cambiarles el modo en el que se desarrolla. Pues tenemos El secreto de Sofonisba de Lorenzo de Medici, que es una historia que habla sobre la primera pintora reconocida, eh, y pues nos sitúa en el Renacimiento, pero aunque retoma personajes del Renacimiento, estos personajes pues no están fielmente representados como lo están en la historia, ¿no? Hay que hacer un pequeño disclaimer, una pequeña precaución cuando escribimos este tipo de historias para que el lector no crea que lo que estamos hablando es un texto real, es una situación real y un desarrollo real de lo que pasó en ese tiempo. Jamás nadie de Beatriz Rivas, por ejemplo, ella sí retoma una parte de la historia de México, ella sí retoma personajes y lo sitúa dentro de la realidad de México, de lo que pasó. Y bueno, Jamás nadie es una historia sobre Jan, un chico que tiene 15 años y viaja a México con su familia, migran a México para buscar mejores oportunidades. Y bueno, Beatriz Rivas lo que hace con este libro es hacer una reflexión acerca de la inmigración, muestra un México racista, un México intolerante, un México que muchas veces suele ignorarse. Y bueno, ahí está el aporte de Beatriz Rivas a la historia de México, ¿no? Y por último tenemos El Señor de los Anillos de Tolkien, que es una obra que es muy conocida en todo el mundo y que pues también retoma algunas cuestiones históricas no propias de este mundo, sino que retoma contextos del mundo en el que vivimos y los transforma en fantasía, ¿no? Nos mete personajes que son de diversas razas que no existen, como los elfos, los enanos, pero finalmente utiliza temas y cuestiones del mundo real para irse a la fantasía. Y bueno, así como estas materias que podemos estudiar, estas materias o carreras profesionales nos pueden aportar, pues así también existen los que estudian, por ejemplo, Asimov, que estudió química y escribió ciencia ficción, etcétera. Todas estas materias nos ayudan a una perspectiva diferente de lo que es la escritura y nos ayudan a crear historias que sean concisas y creíbles. Ahora sí llegamos como a los parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de escribir, antes de entrar a lo que es una premisa, pues tenemos que hablar del título. El título es una cosa que es muy importante dentro de la escritura. Eh, Más que nada es la forma o la presentación que nosotros tenemos hacia el lector. Entonces hay que pensar muy bien el título. El título se puede tener antes de empezar a escribir o incluso después de terminar el texto. Cuando nosotros hacemos una recapitulación de lo que nosotros hemos escrito, pues muchas veces surge el título y esto es importante porque el título tiene que describirnos lo que vamos a leer. Snyder Blake en Salva al Gato nos dice que el título puede tener ironía
y que debería tener ironía. Yo no estoy tan de acuerdo en temas de textos dramáticos, no creo necesaria la ironía. Por ejemplo, mi libro El recuerdo de que ya no existe, cuando yo lo escribí, estaba consciente que al final del libro el lector entendería por qué se llama El recuerdo de quien ya no existe. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando se planteen el título de su libro. Tienen que tener en cuenta que el lector, cuando llega al final de tu libro, va a entender por qué el libro se llama como se llama. Una vez dicho esto, pues vamos a lo que es una premisa. La premisa es el objetivo al que tú quieres llegar con tu historia. ¿Qué es lo que nos estás contando? No necesariamente tiene que ser positiva y muchas veces puede resumirse en un epígrafe. Un epígrafe es una frase que nosotros ponemos al principio del libro y que puede ser propia o puede ser de algún otro autor y que resume en general el objetivo de nuestra escritura, el objetivo del libro. También la podemos encontrar, la premisa, como en los trailers o en las presentaciones de las películas, ¿no? Los trailers oficiales, o incluso al principio de las series se puede encontrar esta premisa. Como digo, la premisa es aquella que nos indica lo que vamos a comprobar dentro de nuestra historia. Y bueno, pues yo aquí les traigo dos ejemplos. Uno es el ejemplo de la leyenda de Aang. En realidad son tres, pero vamos primero a estos dos, que pues veamos si encontramos, ¿no?, lo que es una premisa. Agua, tierra, fuego, aire. Hace muchos años las 4 naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Solo el Avatar, maestro de los 4 elementos, podía detenerlos, pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Después de 100 años, mi hermano y yo encontramos al nuevo Avatar, un maestro aire llamado Aang. Aunque sus habilidades para controlar el aire eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al mundo. Y yo creo que Aang podrá salvarnos. Avatar. Bueno, en este breve video, pues nos está contando Katara lo que va a pasar en la serie, pero la premisa precisamente se encuentra al final, cuando dice, y yo creo que Aang podrá salvarnos. Eso es lo que va a comprobar toda la serie de Aang a lo largo de su historia. Es lo que Aang va a tratar de demostrar al público, que él es capaz de salvar al mundo. Esto es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta antes de escribir. La segunda, pues vamos a ver, es de Harry Potter y la piedra. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando. Te han pasado cosas increíbles, cosas inexplicables. Eres un mago, Harry. ¿Cómo dices? Estimado señor Potter, nos complace informarle que fue aceptado en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Ahora, en un momento pasarán por aquí para reunirse con sus compañeros. Pero cuidado con las escaleras, les gusta cambiar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a sus clases de vuelo. La mano derecha sobre la escoba y digan, ¡arriba! 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 Señor Longbottom, señor Longbottom, señor Longbottom, ¿a dónde cree que va? ¿En serio tienes la cicatriz? ¡Excelente! Señor Potter, nuestra nueva celebridad. Los nuevos deben recordar que los estudiantes no pueden entrar al bosque prohibido. Si no respetan las reglas, los perderán. ¡Petríficos total!
que el pasillo del tercer piso del lado derecho está prohibido para todos aquellos que no pretendan sufrir una muerte eterna. ¡Hay un troll y está suelto! Y que te quede. Y bueno, aquí viene la premisa precisamente y está en voz de Hagrid, que también nos va a decir que es muy importante, es muy fácil reconocer la premisa aquí. Claro, porque es muy importante. No todos los magos son buenos. No todos los magos son buenos. Eso es lo que va a tratar de comprobar la primera película de Harry Potter. Recordemos que Harry es un mago que apenas se ha enterado de que es mago, entonces llega con esta inocencia a la escuela, ¿no? Entonces, esta primera película y el primer libro también nos va a ayudar a entender que los magos no son buenos, que en la historia de Harry Potter existen magos que no tienen esta bondad, sino que están buscando encontrar, destruir al héroe, ¿no? Al héroe de nuestra historia. Y pues bueno, al final... Iré a la cama, antes de que... Al final de la historia, el mago es Quirrell y está ayudando a Lord Voldemort a poder recuperar su cuerpo, ¿no? A través de la piedra filosofal. Se les ocurra otra idea para que nos maten a todos. O peor, que nos expulsen. Creo que tiene que ordenar sus prioridades. Lo que sí es claro es que usted va a pasar a la historia. Y esta es la premisa de la saga completamente, que es lo que sí es claro, es que usted va a pasar a la historia. Eso es lo que nos va a comprobar Rowling a lo largo de sus libros, ¿no? Que Harry Potter efectivamente pasará a la historia. Y bueno, el último ejemplo que les tengo de premisa es de la nueva película de Guillermo del Toro, de Frankenstein, y la premisa ya está como tal insertada en el producto final. Más o menos a la mitad de la película tenemos esta escena donde Elizabeth se encuentra con Víctor y vamos a ver cómo se desarrolla la premisa de toda la película. Elizabeth. No te acerques a esa cosa. ¿Cosa? ¿Cosa? Sí. Obviamente sí hay vida en su interior, pero no la chispa de inteligencia que quería obtener. Tal vez no como tú la llegas a entender. Algo salió mal, un bloqueo, una sutura, una conexión. ¿Tú, el gran Víctor Frankenstein, cometió un error? La criatura sabe decir una sola cosa y ya. Víctor, 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 solo la repite sin razón o sentido. Tal vez por el momento esa palabra es lo único que le importa en el mundo. Tal vez al renovarse el espíritu que lo anima es más simple, más puro que el de un hombre normal. Tal vez al carecer de pecados, nuestro creador sopló su aliento directamente en sus heridas. Santo Dios, Elizabeth. Si pudiera obligarme a creerlo, mi conclusión sería que hay una atracción que sientes por esa cosa. Entendimiento. En esos ojos vi sufrimiento, que el sufrimiento no es evidencia de inteligencia. ¿Qué hay de mi dolor? Lo que me negaste una vez. Lo que mi corazón desea. ¿Tu corazón? De toda la anatomía humana, ese es el órgano que menos has logrado entender. Solo los monstruos juegan a ser Dios. Y bueno, esa es la premisa de Frankenstein. Solo los monstruos juegan a ser Dios. Eso es lo que nos va a comprobar Guillermo del Toro en su película, el cómo la inversión de papeles entre el humano y el monstruo, donde el monstruo es más humano que el mismo humano. Y bueno, les pongo aquí otro tipo de ejemplo, que es propiamente el de los libros, que es el de los epígrafes. Retomo otra vez a Jamás Nadie de Beatriz Rivas. ¿Por qué? Porque ella tiene 4 epígrafes que derivan en toda su historia. El primero nos dice: la migración es un holocausto invisible, de Emiliano Monge, y este epígrafe hace referencia precisamente a el trauma que va a sufrir el protagonista Jan al llegar a México, que es
que, bueno, un poquito spoiler, pero pasa al principio del libro, asesinan a toda su familia frente a él, ¿no? Suele ser como un holocausto, ya que simplemente los matan por su raza y pues los buscan metódicamente para asesinarlos. El siguiente pues dice: el recuerdo al hombre, al hermano muerto, me avergüenzo por no haberlo acompañado. Esto nos habla del trauma, perdón, es de Adrián Abdo, y nos habla del trauma que va a sufrir Jan, ¿no? Precisamente el recuerdo de su familia muerta lo va a acompañar a lo largo de toda la historia. Y bueno, el siguiente dice: la sangre, por más que intentes, nunca se borra por completo. Tamara Trotner, perdón. Y este epígrafe nos habla precisamente de cómo Jan nunca va a poder salir del trauma que le ha causado este acontecimiento. Y al final dice: un viaje de 1000 millas comienza por el primer paso. Laozi, que eso pues habla de la migración como tal, y que es el problema que va a tratar Beatriz Rivas en Jamás Nadie. El siguiente punto que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de comenzar a escribir es el tema. Y el tema básicamente es un valor humano agregado a la historia. Es un valor universal. Con universal me refiero a que atañe a todas las personas, así tú seas mexicano, japonés, lo que sea. Este valor humano va a hacer que tu historia tenga un subtexto, y que ese subtexto sea parte de la condición humana y que le dé un valor, un significado a lo que estamos escribiendo, y no solo contar una historia vacía, que es por ejemplo lo que dice regularmente la gente cuando lee un texto con IA, ¿no? Que el texto con IA no tiene alma. Bueno, pues este tipo de tema es lo que le da el alma a nuestro texto. Y bueno, vamos a encontrar diversos valores, como es el amor, la justicia, la felicidad, la generosidad, la honestidad, la libertad, el respeto y la seguridad. Y a la vez estos valores pueden especificarse aún más. Podemos ir de lo general a lo particular y decir, por ejemplo, que del amor se puede derivar el amor fraternal, y si queremos ser aún más concretos, el amor romántico, el amor filial, ¿no? Estos también, estos son los que se derivan del amor como tal, y los que son más concretos serían la amistad, el compañerismo, la familia, el aprecio, etcétera. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y bueno, aquí les pongo una tabla general de lo que son estos valores universales y en cuáles derivan. Esta tabla no es mía, esta la retomé de un curso que tomé hace tiempo, pero se las presento aquí para que ustedes puedan ver todas las derivaciones que nosotros podemos ocupar cuando escribimos. Nos vamos ahora sí a los ejemplos tácitos de lo que es este valor universal. Como primer ejemplo tenemos a Jujutsu Kaisen, que es un anime que trata pues, o la trama general es de una escuela de hechiceros que buscan, ¿no? Aniquilar a los demonios, o a las maldiciones, mejor dicho. Y bueno, el valor universal que se encuentra en Jujutsu Kaisen es el del amor, específicamente el amor fraternal y concretamente la amistad, porque si bien la trama nos habla de esto, lo que es importante en Jujutsu Kaisen son las relaciones que Itadori forma con sus compañeros, con Megumi, con Nobara. Todo ese desarrollo, todas esas relaciones son las que le van a dar el desarrollo al personaje. Y bueno, tenemos también en segundo lugar a One Piece. El valor universal que se encuentra en One Piece pues es la libertad, específicamente la aventura y concretamente la independencia. Luffy es un personaje que siempre busca la libertad, no solo en él, sino en sus amigos y también en el mundo entero. La libertad permea toda la obra de Ichiro Oda,
Entonces siempre está presente ese concepto cuando nosotros pensamos en One Piece. El último es The Last of Us, bueno, el penúltimo es The Last of Us, que es un videojuego, y en The Last of Us, si bien la obra trata de la supervivencia en un mundo posapocalíptico donde una espora de hongo se ha liberado y pues la población en general se convierte en zombies, precisamente por el hongo Cordyceps. El tema principal del videojuego es el amor, específicamente el amor filial o concretamente la familia. The Last of Us no solo trata de zombies, sino que el tema principal es la relación que hay entre él y Joe, en la cual Joe trata de suplir el vacío que siente por la muerte de su hija a través de la figura de Ellie, y Ellie pues trata de suplir de igual forma su falta de padres con la figura de Joe, perdón. Y bueno, finalmente tenemos Almendra de Wampion Son, que el tema principal de Almendra, que ya es propiamente de la literatura, es el amor, específicamente el amor fraternal, concretamente la amistad. Almendra nos habla de un chico que tiene alexitimia, y la alexitimia pues básicamente hace que su cerebro no pueda detectar sus emociones y no pueda expresarlas. Entonces él no entiende las relaciones humanas como nosotros la entenderíamos, y pues bueno, llega un punto en el que conoce a un chico que se llama Gon y establece una amistad con él, aún cuando el protagonista no sabe qué es una amistad, no sabe cómo relacionarse, y entonces el libro se convierte en una forma en donde el lector va acompañando al protagonista a entender las relaciones humanas, a entender las emociones y a relacionarse por medio de la amistad. Ya casi terminamos y llegamos a la trama. La trama pues básicamente responde a la pregunta ¿de qué va tu historia? Es la forma en la que los acontecimientos van a desarrollarse dentro de tu aventura, dentro de tu historia, y por lo regular nosotros cuando nos preguntan sobre nuestra trama no sabemos qué decir. Pues bueno, Snyder Blake en su libro Salva al gato nos ayuda un poco y nos plantea lo que es un logline. Hay tres formas de que nosotros podamos expresar lo que es nuestra historia: el logline, el tagline y el storyline. Y bueno, la primera forma es más o menos una premisa pero más desarrollada. Es decir, si se dan cuenta, o como vimos en el video de Avatar, eso sería un logline. En la introducción de Avatar nos muestra todos los elementos que nosotros necesitamos saber de una historia. Y bueno, dice, aquí se los pongo de manera más resumida, es reducir la trama a una sola frase, y en esta se establece quién es el protagonista, cuál es su deseo, cuál es su conflicto. Yo les pongo de ejemplo el de mi propia novela, El recuerdo de quien ya no existe, y nos dice Ana, que es la protagonista, una mujer que ha sufrido abuso, este es el conflicto, durante años, decide reencontrarse a sí misma, este es su deseo, y para lograrlo ella tendrá que lidiar con la indiferencia social y las ideas que ha arraigado a lo largo de su vida. Ese es un logline. ¿De qué va tu historia? Bueno, pues va de esto. Luego tenemos el tagline, que el tagline pues es básicamente un logline pero mercadotécnico, y pues es reducir tu historia a una frase pero que tenga como un gancho, algo que tus lectores lo lean y digan tengo que leer ese libro. Y bueno, pongo aquí el ejemplo de Cadáver exquisito de Agustina Basterrica. En un mundo donde la carne animal no puede ser consumida,
la carne humana se convierte en la principal fuente de alimento. Y bueno, ¿quién no querría leer cómo se desarrolla un mundo en el cual ya no podemos comer carne de animales, ¿no? Esto es la parte mercadotécnica del escritor, en cual pues tú puedes poner tu libro, no sé, una imagen de tu libro donde se vende y poner una pequeña frase, esta frase que sea un gancho para que atraigas lectores. Y bueno, finalmente está el storyline, que es lo que yo les decía que les pedían, por ejemplo, las editoriales tradicionales para que accedieran a leer tu manuscrito. Y pues la storyline explica algunas frases, aquí me equivoqué, le puse frases, pero es algunas fases de tu historia, incluyendo el final. A veces nosotros como autores somos muy recelosos con el final de nuestra historia, y si tú eres muy receloso con el final de tu historia, pues lo que puedes hacer es perfilar el final sin necesidad de revelarlo. Y bueno, pongo el ejemplo. Este es un ejemplo pequeño de lo que es un storyline, puede ser más largo, pero para efectos prácticos pues yo lo puse de esta extensión, y les pongo la Ilíada de Homero, que bueno, la resumo un poco, y dice que un joven príncipe troyano escapa con la esposa del rey de los aqueos. Esto desata una guerra que durante años se estanca hasta que un espartano de nombre Aquiles entra en el conflicto. Su presencia hará que la guerra salga del estancamiento y alcance su trágico desenlace. Pues bueno, aquí les pongo trágico desenlace como para perfilar la historia, como decirles, esta historia no tiene un final feliz, pero no se las estoy contando, ¿ok? Vamos como al aspecto final de lo que es estos elementos que tenemos que tener en cuenta para empezar a escribir una historia, y es el del conflicto. El conflicto viene aunado con el deseo. Nuestro protagonista necesita un deseo. Ese deseo tiene que ser forzosamente, o sea, no existe protagonista que no tenga deseo. Siempre el protagonista tiene que querer lograr algo, porque si no, no se pondría en movimiento, si no, no saldría de su zona de confort. Y bueno, ese deseo, pues, contrariamente a lo que se pudiera pensar, siempre tiene una imposición que impide que el protagonista llegue a ese deseo, y ese es el conflicto. El conflicto es la parte más importante de la historia. Es una parte que el protagonista no puede saltarse, porque si no, no habría historia. Es decir, si yo quiero un vaso de agua y lo adquiero directamente, pues entonces no tengo nada que contar. Y bueno, el conflicto propiamente viene de, bueno, se da en 3 fases, o bueno, se da de 3 maneras diferentes, que es un hombre contra sí mismo, que es propio de las novelas psicológicas, que es cuando el protagonista lucha contra sí mismo, contra sus propios prejuicios, contra sus propias ideas, para salir y encontrar de manera simbólica algo que él desea. En este caso, por ejemplo, el de mi novela, El recuerdo de quien ya no existe, Ana tiene que luchar contra sus prejuicios y contra las ideas que le han impuesto para poder encontrar la felicidad, y con la felicidad también la libertad de salir del abuso en el que se encuentra. El segundo es el hombre contra hombre, que es como el que encontramos en la mayoría de los libros, como por ejemplo en Harry Potter, pues hombre contra hombre sería Harry Potter contra Voldemort, son los antagonistas y tienen hasta cierto punto una capacidad de igualdad. Esa igualdad se da, por ejemplo, aunque Voldemort también fue alumno de Hogwarts, están en un mismo nivel sin estarlo realmente. Siempre Voldemort tiene como un poquito más, bueno, mucho más poder que Harry Potter, pero sigue siendo un mago, y este enfrentamiento pues hace que se genere un conflicto entre los dos.
Y bueno, al final tenemos al hombre contra Dios. El hombre contra Dios no necesariamente tiene que ser contra Dios, igual que los otros no necesariamente tienen que ser hombres, pueden ser mujeres. Si dice hombre contra Dios porque estamos retomando la definición clásica. Pero el hombre contra Dios se puede dar en muchos niveles, no necesariamente es el hombre luchando contra la divinidad, sino el hombre luchando contra una necesidad que se le impone, un contexto que lo oprime y que pues también suele encontrarse mucho en los libros, ¿no? Incluso el hombre contra Dios puede ser un despido, ¿no? Si llegamos a una historia muy, muy de la vida real, Juanito tiene un trabajo y lo despiden, y entonces ahí empieza la historia, ahí es el conflicto que tiene Juanito, que es buscar la estabilidad, ¿no? Y esa estabilidad pues se da a través de salir de su zona de confort. Esta necesidad, si ustedes se dan cuenta, pues no tiene cara, ¿no? No es un personaje en específico, sino que es el contexto en general. Y bueno, también esto es propio de muchas sagas de libros que pues no son libros autoconclusivos, sino que tienen 1, 2, 3, 4, 5 libros. Y es que dentro de ese conflicto mayor existen pequeños conflictos que nos ayudan a avanzar en la historia. El ejemplo pues es Harry Potter de nuevo. En Harry Potter pues nosotros tenemos diversos libros y en esos libros siempre hay un conflicto menor. Por ejemplo, en la piedra filosofal pues es la misma piedra filosofal y el enfrentamiento contra Quirrell. En la segunda es la cámara de los secretos. En el tercero pues es el escape y todo el tema del misterio del escape de Sirius Black. Entonces siempre en los libros que son sagas hay pequeños conflictos, igual en los libros autoconclusivos hay pequeños conflictos que nos van a llevar al conflicto mayor, pero es más visible en los libros de sagas. El conflicto mayor en Harry Potter pues es el enfrentamiento propiamente contra Lord Voldemort, pero en los libros específicos de Harry Potter siempre hay un conflicto menor. Y bueno, con esto finalizamos las cosas que tenemos que planear antes de comenzar a escribir y pasamos al tema de los personajes. Aquí les pongo perfiles emocionales. Ahorita vamos a ver los perfiles emocionales, pero empecemos por definir qué es un personaje. Personaje viene de persona, y persona eran las máscaras que los griegos se ponían cuando eran actores y ejemplificaban o creaban, ¿no?, una historia que no les atañía a ellos como persona, sino que pues básicamente la actuaban. El personaje, yo aquí les pongo una definición que para mí funciona. Un personaje es un individuo que forma parte de la trama de una obra literaria o artística. Como tal, un personaje suele tener una función específica. Esta función específica no necesariamente tiene que ver con el avance de la trama. Un personaje secundario, los personajes que están por ahí no necesariamente tienen que ser desarrollados dentro de la trama. Muchas veces la utilidad de un personaje simplemente está en aparentar normalidad. Hay personajes que funcionan para que el ambiente que nosotros estamos contando no se encuentre vacío. Es decir, en mi libro también hay un personaje que yo no desarrollo, que se llama Roberta, y ella es la administradora que se encuentra en el trabajo de Ana, y ella solo funge para que veamos que Ana tiene un trabajo funcional y que nos ayuda a Roberta a establecer la normalidad del trabajo, establecer que hay otras personas que trabajan con Ana y que no necesariamente tienen que ver con el desarrollo de su trama como personaje. Y bueno, aquí hay unas características de los personajes que pongo, que es que un personaje tiene que tener nombre, unas características físicas, tiene que tener una personalidad, que vamos para los perfiles emocionales, y tiene que tener un propósito.
El propósito lo que hace es que nos sitúa en un deseo, ese deseo nos sitúa en un conflicto y ese conflicto nos da desarrollo a nuestro personaje y eso hace que el personaje tenga una historia. Las características físicas, nos dice Snyder Blake, son muy importantes porque son las que nos permiten que el lector se identifique con las emociones de un personaje en específico. Él plantea su propio ejemplo y nos dice que él escribió un guión y cada vez que mandaba ese guión, uno de los personajes principales era totalmente ignorado por el productor, y entonces un día se le ocurrió ponerle a ese personaje una verruga abajo de la boca, y curiosamente eso hizo que el productor se acordara del personaje principal. Entonces las características físicas son importantes, una forma de vestir, una forma de manejarse también ante el mundo, etcétera, ¿no? Que eso ya pues ya tendría que ver parte de la personalidad. David Corbett, en su libro sobre creación de personajes, nos dice que los personajes surgen de 4 diferentes situaciones. La primera es por medio de la trama, la segunda por medio del inconsciente, la tercera por medio de la realidad y la cuarta es una mezcolanza de las 3 primeras, ¿no? ¿A qué me refiero yo por medio de la trama? Bueno, pues la trama es la que nos va a ayudar a saber qué clase de personaje necesitamos. Como les digo, la trama también se compone de estos elementos que acabamos de ver, de la premisa y del tema, pero pues por ejemplo el tema de mi novela, que es la libertad. Porque pues Ana busca la libertad, pues necesita un personaje que no tenga libertad en un principio, y bueno, tengo que justificar por qué Ana no tiene libertad, entonces la justifico por medio del abuso, pero también tengo que justificar por qué hay un abuso y por qué Ana no ha accionado ante ese abuso, y entonces le doy un pasado a Ana para justificar el abuso. Ese pasado nos habla de su infancia. Y una vez que yo establecí la infancia de Ana, entonces tengo que establecer la visión que Ana tiene ante el mundo, y esa visión que Ana tiene ante el mundo pues no puede ser positiva porque ella ha vivido el abuso, y entonces tenemos una Ana que es triste, que es taciturna, una Ana que no es propositiva, que es pasiva, una Ana que tiene dificultades para relacionarse con los otros. Entonces, primero tengo la trama y de la trama se deriva mi personaje principal, y obviamente pues a través del personaje principal y de la misma trama se derivarán los personajes secundarios. El segundo punto, que es el de la inconsciencia, David Corbett nos dice que surge de estados inconscientes que tenemos los autores, como es el sueño. Entonces él recomienda que tengamos un diario de sueños para que nosotros apuntamos lo que soñamos ahí, y que a través de esos sueños nosotros podamos imaginar tramas y concretizar historias y personajes. Esto es muy curioso porque yo en mi segundo libro, que es el que ya estoy por terminar, soñé un día, tuve una pesadilla sobre un psicópata y se me ocurrió al despertar una idea genial sobre un relato de la psicopatía. Entonces sí funciona el retomar estos sueños. Ayuda de inspiración y nos ayuda a concretizar historias que tal vez en nuestra vigilia no se nos ocurrirían. El tercer punto es el de la realidad, y bueno, ese pues es como el más sencillo de entender, es ver a nuestro alrededor, tener experiencias nosotros como autores en la vida y reflejar esas experiencias dentro de nuestros personajes. No sé, quizá vimos a un actor que nos pareció
su actitud llamativa, o a un músico, y entonces hacemos un personaje con las características de estas personas. No necesariamente tiene que ser alguien famoso, también puede ser alguien que está cerca de tu comunidad, o un familiar, o algo que salió en las noticias, y entonces tú configuras el personaje a través de aquello que has vivido. También puedes configurar personajes a través de tus emociones. David Corbett nos dice que podemos hacer introspecciones sobre determinados capítulos de nuestra vida, como cuál ha sido la situación en la que más hemos sufrido emocionalmente, cuando hemos sentido odio, cuando hemos sentido violencia, cuando hemos sentido tristeza, etcétera, porque son situaciones que normalmente nos reflexionamos y de las cuales ocultamos parte de nosotros que no nos gustan y que nos pueden servir para la creación literaria. Entonces, el tercer punto de la realidad se basaría en eso, en hacer una recapitulación de lo que vivimos en el exterior, como también lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, y podemos extrapolarlo, proyectarlo a los personajes que creamos en nuestras historias. El cuarto paso, pues básicamente el de que es una creación mixta, pues combinaría estas cuestiones, ¿no?, de la creación por medio de los sueños, o la creación por medio de la trama, en la cual pues yo puedo tener una trama y conocer a alguien, o tener conciencia de alguna persona que puede adecuarse a esa trama, no tanto como persona, sino como emociones, actitudes y personalidad, ¿no? Y bueno, aquí les pongo los perfiles emocionales, que son los que normalmente se recogerían cuando nosotros escribimos algo. Les serán muy comunes, y los recordarán por una película que se llama Intensamente. Y bueno, esta película recoge todo este espectro emocional, ¿no? De ahí en la película pues tenemos alegría, enojo, tristeza, miedo, disgusto, y bueno, después en la segunda vendrá ansiedad, ¿no? Y les pongo algunas características de lo que pues serían estos espectros emocionales. Y bueno, la alegría, por ejemplo, suele ser una persona que tiene una visión optimista del mundo, es propositiva, busca encontrar soluciones, nunca se encasilla, siempre está buscando relacionarse con los otros, busca transmitir a la vez la forma en la que él ve el mundo, o ella ve el mundo. Y bueno, después tenemos al enojo, que es una persona que normalmente es irritable, tiene mucha frustración ante la vida, contagian el sentimiento de conflicto frente a la vida. También tratar con ellos suele ser una confrontación, y si se exacerba mucho el enojo puede llegar a la violencia. Después tenemos a la tristeza, que son lo contrario a las personas alegres, siempre buscan lo malo de la vida, y como no superar los conflictos que se les presentan les parecen imposibles. Siempre están pensando en sus desgracias, y su actitud es callada y aislada. Pues por lo regular no tienen una interacción con los otros de manera adecuada, les cuesta mucho interactuar con las personas. El miedo, pues, es el lado pesimista e irracional. Las personas que tienen miedo tienen el lado pesimista e irracional de la vida, tienen muy baja autoestima, pueden derivar en ansiedad, y siempre tienen la imposibilidad de tomar la acción. Esto no es del todo cierto, dado que podemos poner personajes que tengan miedo y que a la vez accionen, a la vez superen ese miedo, y que el miedo les ayude a confrontar sus conflictos. Por último tenemos el disgusto, que es un personaje inconforme con todo lo que les rodea, y suelen ser muy criticones, es decir, que la vida tal como se les presenta no les causa afinidad, entonces siempre la están rechazando.
un ejemplo de una persona o un personaje de disgusto, que es, creo que, el más difícil dentro de este espectro de encasillar, es Dolores Umbridge de Harry Potter, que es una persona o un personaje que es muy odiado por todas las personas en general, no solo por el fandom de Harry Potter. Pues bueno, Dolores Umbridge se encuentra dentro de este espectro emocional que es el disgusto. Continuamos con los arquetipos de los personajes y con esto ya finalizaríamos la primera sesión del curso. Los arquetipos de los personajes son las figuras de personajes que encontramos dentro de una historia y que son como las más típicas. Una especificación que quería hacer sobre las emociones es que estas emociones solo son para iniciar con la creación de tu personaje. Tú las puedes combinar. Puede haber personajes que puedan sufrir de diferentes espectros. Puede haber emociones que sean antagonistas, etcétera. Tú puedes combinar todas estas emociones para darle profundidad a tus personajes. Y bueno, aquí ya básicamente los arquetipos son personajes que ya están armados y que los escritores retomamos para fundamentar una historia. Y bueno, pues tenemos al héroe. El héroe no es precisamente el héroe épico de la antigua Grecia. Con héroe nos referimos precisamente al protagonista, el personaje principal de tu historia y el que se somete al conflicto, así como es el que tiene el deseo principal de la historia. Y en general va a cumplir la premisa que nosotros nos hemos planteado antes de empezar a escribir la historia. Ejemplos de héroe, pues tenemos al héroe propiamente griego, que es Aquiles, y al héroe moderno se puede decir que es el chavito de preparatoria, que sería Itadori, ¿no? Así pues hay otros, ¿no? Existe Luffy, Harry Potter, Frodo, Ana, ¿no? La misma Ana de mi libro. Y en segundo lugar tenemos al mentor. El mentor suele ser la persona que más racionaliza dentro de la historia, es el intelectual, es el que ya ha recorrido. Por lo regular un mentor es un personaje que ya está desarrollado, aunque también le puedes dar desarrollo, pero ya no es tanto, y es aquel que le da las herramientas psicológicas y materiales al personaje para que logre su cometido. Les pongo dos ejemplos, uno es Dumbledore y el otro es Goyo. Goyo pues le da las herramientas, por ejemplo, a Itadori para que él se enfrente con las maldiciones, mientras que Dumbledore siempre es una figura que está presente para darle consejos a Harry Potter. Él siempre está haciendo cosas por detrás de la historia. Él está organizando la Orden del Fénix, él está intercediendo en el Ministerio de Magia, etcétera. Entonces el mentor, ya veremos cuándo se presenta el mentor dentro de la historia, pero es el que ayudará al personaje principal a través de su sabiduría para que él pueda llegar a lograr su deseo. La sombra es todo aquello que el protagonista rechaza, son sus prejuicios, sus deseos reprimidos o la personificación de lo que no está socialmente aceptado. La sombra se refleja también por medio de un personaje, pero no siempre por medio de un personaje, también se puede reflejar por medio de cosas. La sombra pues suele ser el villano o el antagonista de tu historia y por ejemplo esto es muy curioso. La sombra en libros de romance puede ser el enamorado. En Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, la chica busca al enamorado como todo eso que ella reprueba, es aquel que es totalmente diferente a la protagonista, ¿no? Entonces esta sombra en cuestiones de romance pues puede ser este cliché, ¿no? En el cual
la chica es de casa y esto ya no es Orgullo y Prejuicio. La chica es una chica de casa, mientras el chico es el rebelde, el que está inmiscuido en problemas, etcétera, ¿no? En los libros de fantasía o en los libros de novelas o que ya son propiamente antagonistas, pues tenemos la figura de Lord Voldemort y Thanos, por ejemplo, ¿no? Que son figuras que representan todo lo que está mal en la historia. Bueno, continuamos con el Guardián. El Guardián es el personaje que pone las trabas al héroe, es aquel que pone las pruebas para demostrar su fuerza. No necesariamente tienen que ser pruebas físicas, es aquel que intenta inconscientemente que el héroe renuncie a su aventura. Y bueno, aquí les pongo a Kakashi, que no, propiamente Kakashi no quiere que Naruto renuncie a su aventura, pero sí le pone algunas pruebas, ¿no? Por ejemplo, la prueba del cascabel, en el cual le tienen que quitar el cascabel. Estas pruebas pueden ayudar a mejorar una vez que el personaje principal la supera, pueden ayudar a que éste cumpla su deseo. Hay otros guardianes que no son tan benevolentes, por ejemplo Snape de Harry Potter, que precisamente él siempre está como tratando de que Harry se sienta mal, ¿no? El nombre guardián le va muy bien porque al final de cuentas él lo está cuidando, pero les está poniendo pruebas y haciéndoles la vida imposible a los protagonistas. Esa es la característica principal del guardián. Y bueno, vamos con el heraldo. El heraldo es el que llega con las noticias que hacen que el protagonista decida salir de su cotidianeidad y comenzar la aventura. Aquí les pongo de ejemplo a Hagrid. Hagrid es el que llega con las noticias a Harry Potter. Mucho antes de Hagrid son las cartas, pero las cartas pues son enviadas por Hagrid, así que Hagrid termina siendo el guardián, el que se presenta con los Dursley y le explica a Harry toda la situación en la que él está inmiscuido sin que él lo sepa, ¿no? Y ahí es cuando Harry decide, por ejemplo, hacerse mago e ir a Hogwarts. Seguimos con la figura cambiante, y este es un personaje que puede adoptar cualquier función de la historia. Puede ser héroe, puede ser mentor, luego cambiar. Entonces este personaje pues puede fungir como heraldo, puede fungir como guardián, puede fungir como mentor o incluso como aliado, ¿no? Tenemos aquí al embaucador. El embaucador es el personaje que lleva el héroe a través de situaciones en las que normalmente no estaría. Su personalidad suele ser muy extrovertida y eso hace que genere situaciones problemáticas. Aquí les pongo a Barney Stinson, que es de Cómo conocí a tu madre, que es una persona que siempre está buscando la aventura, siempre está llevando a Ted, que es el protagonista, a situaciones incómodas y siempre hace que Ted salga de su zona de confort. El embaucador o el pícaro, en otros contextos también le dicen el pícaro, nos ayuda a que el personaje principal siempre esté en constante movimiento. Y finalmente pues tenemos al aliado, que es como el personaje que es más común, que es aquel personaje que se queda con el héroe a lo largo de la historia y que le ayuda e incluso lo anima a cumplir su meta. Y pues tenemos ahí a Ron, a Sam Sagaz de El Señor de los Anillos, tenemos también a Hermione, por ejemplo. Por ejemplo, el embaucador también puede ser un aliado, y este aliado es el que siempre está al lado del personaje principal.
Y pues con eso finalizaríamos la primera sesión. Espero les haya gustado y espero les sea de mucha utilidad todas estas pequeñas herramientas que les he dado a lo largo de esta hora y cachito de conversación. Que tengan un buen día.